Durante 4 temporadas consecutivas, de 1974 a 1977, los Guantes de Oro parecían tener una dirección fija: Cincinnati, gracias a Cesarín Jerónimo, a David Concepción, a Johnny Bench y a Joe Morgan. Año tras año, casi la mitad de los premios defensivos de la Liga Nacional terminaban, repito, en Cincinnati. Una barbaridad. En 1974, en 1975, en 1976 y en 1977. Allí, en el corazón del diamante, esos 4 hombres levantaron una muralla y bajo esa excelencia defensiva sostuvieron aquella dinastía. Reitero, en el centro del diamante. En la historia del béisbol, muchas dinastías se han construido a base de poder ofensivo, de picheo dominante o de grandes chequeras. Pero la gran maquinaria roja edificó su hegemonía desde un lugar menos ruidoso y más decisivo: el centro del diamante. Cincinnati reunió una defensa casi perfecta, un engranaje de gran precisión. Veamos cómo cada protagonista aportó con su guante en el eje del terreno para conquistar campeonatos para la gran maquinaria roja. En la receptoría tenemos al gran Johnny Bench. En la intermedia, Joe Morgan. En el campo corto, al rey David Concepción. Y en el jardín central, el Chief Cesarín Jerónimo. Veamos cómo estos 4 peloteros ayudaron a construir una dinastía con una defensa impecable. Defendiendo el jardín central, desde el Ceibo, la República Dominicana, tenemos a Cesarín Jerónimo, quien fue el guardián silencioso de los espacios profundos. Aunque ofensivamente fue un bateador modesto, dejó un promedio vitalicio de 258 con 51 jonrones y 392 remolcadas. Su defensa fue élite absoluta. Cesarín ganó 4 Guantes de Oro de manera consecutiva, desde 1974 hasta 1977, y destacó, entre otras cosas, por tener un alcance excepcional, reflejos rápidos y una lectura impecable de la bola. Jerónimo convertía líneas profundas en outs y robaba hits que cambiaban el curso de los partidos. Su presencia permitía a los lanzadores atacar con mayor agresividad, sabiendo que el jardín central estaba protegido. Cesarín Jerónimo no solo destacó por su alcance y su velocidad, sino también por un brazo fuerte, preciso y altamente respetado. Una herramienta que completó el carácter intimidante de la defensa de la gran maquinaria roja. Y es que el Chief poseía un tiro rápido y de trayectoria limpia. Su mecánica era eficiente, recogía la bola con fluidez y soltaba el disparo sin más, lo que reducía el tiempo de reacción del corredor. Además, su brazo se integraba perfectamente con el resto de aquel eje defensivo. Los disparos de Jerónimo llegaban con fuerza y exactitud hacia el guante de Joe Morgan o del rey David Concepción, facilitando relevos rápidos hacia el infield y manteniendo de esa manera el gran ritmo defensivo del equipo. En situaciones de presión, su seguridad para lanzar sin titubeos reforzaba la confianza colectiva. El rival sabía que cualquier error en el corrido podía costarle caro. Así, el brazo del Chief, Cesarín Jerónimo, fue mucho más que una virtud individual. Fue una extensión de la filosofía defensiva de la gran maquinaria roja. Ron Say drove one to center.
And Cesar Geronimo did. En un equipo construido para ganar, su brazo desde el jardín central fue una de las armas más silenciosas y efectivas del béisbol de los años 70. Por eso, Sparky Anderson, a pesar de que Gerónimo no era un toletero, no dudaba en ponerlo en su alineación día tras día. En el shortstop, el Diocumare de la Costa, el Rey David Concepción, quien fue sinónimo de estabilidad y excelencia defensiva. Durante 19 temporadas en las Grandes Ligas, desde 1970 hasta 1988, todas con los Rojos de Cincinnati, Concepción acumuló 2.488 juegos, conectó 2.326 imparables, 101 jonrones y remolcó 950 carreras. O sea, que aquí vemos números sólidos para un campo corto de su época. Un madero respetable. Pero defensivamente, Concepción fue aún más impresionante. Ganó 5 guantes de oro desde 1974 a 1977 y otro en 1979, y además registró un porcentaje de fildeo vitalicio de 972. En el campo corto, el Rey David Concepción fue mucho más que un excelente fildeador. Fue un defensor total. Tenía alcance, brazo, técnica e inteligencia. El tipo de jugador que eleva a toda una defensa con su sola presencia. Dentro de la gran maquinaria roja, el guante de Concepción representó orden, anticipación y eficiencia. Virtudes que explican por qué fue durante años uno de los shortstops más respetados de las Grandes Ligas. El alcance de David Concepción era extraordinario. Su primer paso era rápido y explosivo, lo que le permitía cubrir amplias zonas hacia el hueco entre tercera y short, así como cargar con autoridad hacia el centro del cuadro. Concepción llegaba a las bolas que parecían imparables y las convertía en outs con una naturalidad asombrosa. Great play by Concepcion. Well on the first base side of second base, and they got Mike Epstein and retired the A's, leaving 2 on. I don't think Morgan could have made the play as he was going to his right. He wouldn't be able to stop. Concepcion ranging far on the first base side of second with a fine... They got it early. Up the middle. Concepcion, a fine play to throw in time. What a play. Once again, as other times this series, we see a great defensive play by Cincinnati Red. This time Concepcion to save another run. I don't know who could have done that. Ese rango defensivo daba tranquilidad a los lanzadores, que podían atacar la zona con mayor agresividad. El brazo de Concepción fue otro de sus sellos distintivos, fuerte, preciso y confiable. De hecho, Concepción podía lanzar desde múltiples ángulos y posiciones corporales sin perder exactitud, una habilidad clave en jugadas de alta dificultad. David Concepción no necesitaba armar el tiro con pasos extra, solo soltaba el brazo con rapidez y colocaba la bola justo donde debía estar. Esa precisión era vital en dobles matanza y en outs cerrados en primera base. Y hablando de tiros, era particularmente emblemático su dominio de tiro de un bounce, una técnica que David Concepción ejecutaba con maestría. Sabía cuándo picar la pelota intencionalmente para que llegara con mayor control, con menos error al inicialista y para que garantizara outs en jugadas apremiantes. A todo esto se sumaba su gran inteligencia defensiva, quizás el atributo más subestimado del Rey David Concepción. El Diocumare de la Costa estudiaba a los bateadores, anticipaba tendencias y se colocaba siempre en el sitio correcto. Sabía cuándo arriesgar una jugada espectacular y cuándo asegurar el out rutinario.
Su toma de decisiones era impecable, lo que se reflejaba en su bajo número de errores y en la fluidez con la que se movía en el infield de Cincinnati. O sea, que David Concepción no solo fildeaba pelotas difíciles, sino que pensaba el juego, que lo leía y lo controlaba. Por eso sigue siendo recordado como uno de los campocortos más completos y elegantes de su era. Y a mi juicio es una injusticia que no esté en Cooperstown. Aunque muchas veces se le recuerda por su bate oportuno y su velocidad, Joe Morgan fue también un defensor excepcional, dotado de alcance e instinto defensivo que marcaron una diferencia real en el centro del diamante de la gran maquinaria roja. En la segunda base, una posición que exige reflejos y lectura constante del juego, Morgan elevó el estándar con una mezcla de rapidez física y agudeza mental muy poco común. El alcance de Morgan era sobresaliente para su estatura. Su primer paso era explosivo y su desplazamiento lateral le permitía cubrir amplia zona hacia el hueco entre primera y segunda, así como adelantarse con autoridad en el centro del cuadro. Morgan le llegaba a rodados difíciles y a líneas bajas que parecían destinadas al jardín, convirtiéndolas en outs. Steve Yeager hits one up the middle, and Joe Morgan just tossed it back. Little things, folks, but as Joe Morgan said, the Reds had nowhere to go but up. Esa capacidad para robar hits ayudó bastante a su equipo. Morgan, al igual que el Rey David, leía el bateador, observaba la situación del juego para posicionarse con una precisión casi quirúrgica. Sabía cuándo adelantar un paso, cuándo cargar hacia la línea o cuándo proteger el hueco para una jugada de doble play. Morgan anticipaba la acción antes del contacto, lo que le permitía reaccionar más rápido que el promedio de los intermedistas de aquella época. En las doble matanzas, su inteligencia brillaba con especial fuerza. Joe Morgan dominaba el tiempo exacto para recibir la bola, pisar la base y soltar el tiro sin perder equilibrio ni velocidad. Su coordinación con el Rey David Concepción fue fundamental para convertir rollings a veces difíciles en 2 outs limpios, incluso bajo presión. Morgan no forzaba la jugada innecesariamente, entendía cuándo asegurar el primer out y cuándo arriesgar el segundo. En el engranaje defensivo de la gran maquinaria roja, David Concepción y Joe Morgan fueron el cerebro en movimiento, los jugadores que hacían que todo pareciera fluir con naturalidad y eficiencia. Y finalmente, para cerrar el centro del diamante, detrás del plato, tenemos a Johnny Bench, quien en su época redefinió lo que significaba ser receptor en las grandes ligas. En 17 temporadas, Johnny Bench acumuló 389 jonrones, remolcó 1,376 carreras y dejó un WAR superior a los 75, cifras extraordinarias para su posición. Sin embargo, su valor defensivo fue también monumental. Johnny Bench ganó 10 guantes de oro de manera consecutiva, desde 1968 hasta 1977. Lideró múltiples veces la liga en corredores atrapados robando y mantuvo un porcentaje de fildeo de 993. Su brazo era tan temido que muchos equipos simplemente evitaban correr. Johnny Bench controlaba todo desde la receptoría, guiaba el picheo y neutralizaba el juego pequeño del rival. Johnny Bench no solo fue un receptor dominante, fue un atleta extraordinario, dueño de una rapidez poco común para la posición, un brazo poderoso y una inteligencia superior para manejar el juego.
En la gran maquinaria roja, Johnny Bench controlaba el ritmo del partido y hacía que cada lanzador pareciera mejor de lo que realmente era. La rapidez de Johnny Bench comenzaba desde su postura. Esa agilidad le permitía bloquear lanzamientos desviados y también levantarse con rapidez. Su brazo, considerado uno de los mejores en la historia de esa posición, fue una auténtica arma disuasiva. Asimismo, Johnny Bench conocía muy bien a sus lanzadores, sabía tranquilizar a un pitcher en apuros, acelerar el ritmo cuando era necesario o cambiar el plan de ataque con una simple señal. Desde la receptoría, Johnny Bench fue el estratega, el guardián del plato de uno de los equipos más completos en la historia del béisbol. En síntesis, la grandeza de la gran maquinaria roja no se explica solamente por su ofensiva histórica, sino por una defensa central que convirtió el béisbol en un ejercicio de precisión y control. Sobre el terreno, el diamante, y hacia el centro, 4 centinelas infalibles: el Chief Cesarín Jerónimo en el jardín central, el Rey David Concepción en el campo corto, Joe Morgan en la intermedia y Johnny Bench en la receptoría. Ellos 4 transformaron el centro del diamante en una zona prohibida, donde los errores eran escasos, donde el alcance, el brazo y la inteligencia reducían al mínimo el margen de error del rival. Su impacto fue constante. Evitaron carreras, impusieron respeto y elevaron a todo el equipo. Así, los Rojos de Cincinnati no solo ganaron campeonatos, sino que construyeron una identidad eterna, demostrando que las dinastías verdaderamente grandes no se forjan solo con batazos y aplausos, sino realizando outs difíciles, tomando decisiones correctas y armando una defensa capaz de dominar el juego desde el centro del diamante.